Buenos días a todos. Esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en la epístola de Filemón. Vamos a ir ahí a Filemón, después de la epístola de Tito. Timoteo, Tito, Filemón. Es una epístola corta, así como en el Antiguo Testamento, profecías de un solo capítulo. También esta epístola de Filemón es de un solo capítulo. Vamos a darle lectura a ella. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh amado, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mano, yo te lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepara mi alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El título que tenemos para esta epístola es El poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. En nuestra epístola tenemos por lo menos 3 personas bien transformadas por el poder del Evangelio. El primero que podemos hablar, comentar un poquito, es Saulo de Tarso, Pablo, el que escribió esta epístola. Él fue, ya sabemos, un fariseo bien celoso, un judío bien envenenado, un hombre justiciero, quien perseguía la iglesia del Señor Jesucristo, quien odiaba el Evangelio, quien asolaba todo lugar donde se alababa y se predicaba de Cristo Jesús. Era un perseguidor acérrimo de
la obra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Bien sabemos que este hombre autosuficiente, poderoso, que estaba tan aferrado a su religión judía, fue cambiado, fue transformado por el poder del Evangelio. Después de ser un león, un oso, un perseguidor de la obra del Señor, el Señor lo transformó en un hombre predicador de la palabra de Dios. También en cuanto a Filemón mismo se refiere, la palabra Filemón tiene la base filos de griego, que quiere decir cariño, amabilidad, buena disposición. Y al decir Filemón se refiere pues que era una persona cariñosa, amable, generosa. ¿Y quién lo hizo así? El Señor. La palabra de Dios dice, sí, creo que es en el verso 19, ¿verdad? Que cuando Pablo se dirige a él, le dice, yo Pablo te escribo esto de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Él está recordando, acuérdate que yo te hablé del Evangelio, te presenté a Cristo como Salvador personal, tú te convertiste a Él y ahora el Señor te ha hecho lo que tú eres, un hombre muy valioso, muy significativo en la obra de Dios. Vemos acá cómo Pablo lo elogia, lo encomia, cómo él ha sido de gran consuelo para Pablo y también para muchos hermanos en Cristo. ¿Quién lo transformó? El Evangelio, la palabra de Dios. Ahora se trata también la epístola principalmente de uno de los esclavos de Filemón, porque este hombre parece que era dedicado a la industria textil, posiblemente era también un ganadero, posiblemente estaba involucrado en la agricultura. Se ve que es una persona de amplios recursos y que tiene empleados y que tiene esclavos, que ha provisto una casa donde se reúne la iglesia. Y entre uno de sus esclavos, que se llama Onésimo, el cual quiere decir útil, provechoso, pero este muchacho demostró ser todo lo contrario. Parece que él lo que hizo fue robarle a su patrón o a su patrona, y entonces no que le robó la patrona, pero quiero decir posiblemente joyas, dinero, cosas de valor de la señora. Parece que él era de mucha confianza y sabía dónde estaban guardadas las joyas, los dineros, etcétera, etcétera. Parece que cometió este robo y se escapó, se convirtió en un fugitivo, pero llegó allá a la cárcel donde estaba Pablo, que vamos a estar mirando un poco más adelante en el sermón, y allí Pablo lo ganó también para Cristo. También para Cristo. Después de eso, al ser aceptado, llegó a ser también de gran utilidad. Ahora sí su nombre era respaldado por sus acciones. Ahora sí era provechoso, ahora sí era útil, como su nombre significa, Onésimo. Útil a Filemón y útil a la obra de Dios. Ya casi dije en síntesis pues de qué se trata el sermón. Y es un hecho, mis hermanos, que al decir pues que el Evangelio es lo único que tiene poder, como tuvo poder para transformar a Pablo, para transformar a Filemón y transformar a Onésimo y transformarme a mí y transformarle a usted, hijo de Dios, todavía ese poder está disponible para todo aquel que quiera también experimentar este cambio, esta transformación que usted necesita también
en vez de continuar siendo hijo del diablo, víctima del pecado y manipulado por la maldad, Dios puede transformarlo también a usted por el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra poder, como dice en Romanos 1:16, Pablo llegó también a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta palabra poder en griego es dunamis, y de donde viene también nuestra palabra en español dinamita. Ya sabemos que esta dinamita tiene un poder explosivo. Las montañas son derrumbadas, todo lo que se quiera derrumbar, destruir y pulverizar, se ha usado la dinamita. Y la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, que es nuestro sustituto, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que Él con su sangre preciosa salva, perdona al pecador. Este es como una dinamita así, que explota también en su mente, en su alma, en su corazón, le pulveriza su orgullo, le hace encarar la realidad de su pecado, le hace consciente de que hay un juicio divino al que él tiene que encarar. Le convence de su incapacidad de salvarse a sí mismo y de su necesidad de un poderoso Salvador. Eso es lo que hace el evangelio. Esa es la dinamita. Es lo único que puede cambiar a este hombre perdido y pecador. Y como dijimos, pues, tanto Pablo como Filemón y como Onésimo fueron transformados por este poder del evangelio. Amén. Después de la salutación que miramos en los versos 1 al 3, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la actualidad, desde hace mucho tiempo, cuando se escribe una carta es hasta el final, donde la persona pone su firma, se identifica y da sus últimos saludos. Pero acá el estilo antiguo era más bien al principio. Se pone la firma, al principio identifica quienes más están ahí con el escribano, y luego entonces da todos los saludos. Cuando dice la hermana Apia, esto indica que es la esposa del hermano Filemón. Cuando dice Arquipo, es el pastor de esa congregación que se reúne en su iglesia, porque inmediatamente dice que es el compañero de milicia, y es como diciendo a Pablo, consiervo en el ministerio, activo, el paladín de la palabra de Dios ahí en la iglesia. Y esta iglesia es la iglesia de Colosas, como vamos a mirar un poco más adelante en la epístola de Colosenses. Al decir pues también gracia y paz a vosotros, el orden es el perfecto. Primera, sí, usted como pecador o como hijo de Dios, usted no está bañado por la gracia de Dios, que es el amor inmerecido del Señor. Usted no puede tener paz en su corazón hasta que la gracia de Dios viene y usted la recibe y es bañado con ella. Entonces usted puede experimentar ese descanso en su alma, ese descanso en su espíritu, porque el amor de Dios que usted no merece
ha sido derramado en abundancia, al perdonarle, al salvarle, al prometerle Dios que ahora usted es amado de Dios y que ahora es usted protegido de Dios y que ahora usted se transforma en alguien especial para el cuidado del Señor. Amén. Después de la salutación, podemos mirar, ya que estamos hablando del poder transformador del Evangelio, ¿cuál es el carácter de una persona perdonada, de una persona transformada por el perdón y por la gracia de Dios? De los versículos 4 al 7, leímos que Pablo está agradecido porque conoce bien a Filemón. Él ha mirado el cambio que este hombre ha tenido, como dice en el verso 5, dice, porque yo oigo del amor que tú tienes, de la fe que tú tienes. ¿Hacia quién? Hacia el Señor Jesús. Y no solamente hacia Él como su Salvador, su Dios y su Señor, por experimentar que Cristo viniera a su corazón, a experimentar ese gozo, esa felicidad, esa gratitud de ser ahora hijo de Dios. Pero no solamente hacia el Señor Jesús, pero hacia los santos, hacia los hermanos, hermanas en Cristo, hacia los miembros de la iglesia, hacia toda la congregación. Dice Pablo, ¿cómo le doy gracias a mi Señor? Porque tú tienes ese gran amor, esa gran generosidad, eso que indica de todas maneras tu nombre, Filemón, que tú eres. Una persona amable, generosa, cariñosa, tierno, gentil. Es tu actitud hacia el Señor Jesús y hacia tus hermanos en Cristo. Así pues miramos que características de una persona perdonada, de una persona transformada por el amor del Señor, por el Evangelio, es que es una persona feliz. Amén. Es otro Filemón. Está lleno de la gratitud hacia Cristo y es constreñido, es compelido en su corazón a hacer lo mismo que él ha recibido de Cristo, hacerlo también con los demás. Esa gracia, ese amor, ese interés del Señor Jesucristo de limpiarnos y salvarnos de todo pecado y de toda maldad y garantizarnos que somos para Él para siempre y Él es nuestro para siempre, nos hace felices, nos hace a personas llenas de gratitud y queremos expresar eso que tenemos, que hemos recibido de Cristo y queremos compartirlo con los demás. Amén. Hay un himno 172 aquí en este escenario que dice este sentir de Filemón, este sentir nuestro también de gozo, de gratitud por tener al Señor Jesucristo, dice así: cansado y triste vino el Salvador, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha encuentro en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó.
Yo vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Eso es lo que experimentaba nuestro hermano a Filemón, y Pablo le está diciendo, qué bueno, qué orgulloso estoy de ti, mi hermano Filemón. Eres una persona llena de gratitud, de felicidad, de gozo, y por eso te sientes constreñido, te sientes compelido hacia el Señor Jesús, de amarlo más y más. Hermanos, y qué bonito. Nunca podemos llegar a un punto de decir, ya amo demasiado a Cristo, o amo demasiado a mis hermanos. No, es un horizonte amplio que tenemos para caminar y seguir caminando, y entre más conocemos al Señor, más le amamos y más sabemos que el Señor quiere que amemos a nuestros hermanos en la fe. En el capítulo 1, verso 2, dice la palabra de Dios acá que además de la hermana Apia, el pastor Arquipo es mencionada, y la iglesia que está en tu casa. Como dijimos, esta persona, el hermano Filemón, era de amplios recursos, posiblemente era ganadero, posiblemente era dueño de gran porción de tierra en agricultura, la industria textilera, posiblemente se ve que eso era un empresario, y tiene empleados y tiene esclavos. Es un hermano rico, y él se complace en edificar una casa exclusivamente para la iglesia, ahí en su propiedad, para que se reúna la congregación, para que alaben al Señor, y para que otros vengan a Cristo. Y él ayuda ahí para pagar al pastor, al hermano Arquipo, a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo, lo encomia y lo elogia, porque él pone sus recursos y pone sus pertenencias al servicio de la obra de Dios. Qué bueno cuando nosotros es lo que deseamos, ¿verdad? Que lo que tenemos está disponible, nuestro carro, nuestra casa, nuestros recursos están disponibles para que la palabra de Dios cunda, para que la palabra de Dios se predique, lo que se necesita en la casa de Dios, Biblia, literatura, equipo, de esto, de lo otro, no importa lo que sea, nos complace que se use en la casa del Señor. Y ese cambio, pues esa transformación es característica de todo aquel que es perdonado y todo aquel que es salvo por la fe en Cristo Jesús y por el poder del Evangelio. Amén. En los versículos 8 al 18, no los vamos a leer todos, pero aquí tenemos la causa de aquel que es transformado. ¿Qué es lo que origina? ¿Qué es la base principal de esta actitud tan bonita como la de Filemón y la del hermano Pablo también? El hermano Pablo era alguien que no solamente daba su ministerio, daba la palabra de Dios, pero él se daba en su totalidad a los hermanos. Él, si había que viajar,
si había que sacrificarse, había que estar privado de esto, exponerse a la cárcel, exponerse a las críticas, a la persecución, no le importaba, nada lo paraba. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Era por compulsión? ¿Era porque alguien le estaba torciendo el brazo? No es por obligación. Hermanos, es igual con nuestro Dios. Es algo lindo cuando nos damos cuenta que somos como réplica de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros es lo que queremos nosotros hacer para Él y para los demás. Déjenme decirles, hermanos y amigos, Dios no estaba, ni está, ni jamás estará obligado a perdonarnos. Desde que el pecado entró en el mundo, inyectado este veneno de pecado por la serpiente antigua, el diablo y Satanás, fue por desobediencia. Deliberadamente Adán pecó. No fue un accidente. La Biblia dice que la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado, sino que transgredió. Y eso quiere decir a sabiendas, consciente de que estaba desobedeciendo al Señor. Así pues, como castigo de Dios, Él y todos nosotros podríamos ser abandonados por Él para que cada uno de nosotros paguemos nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra transgresión delante del Señor. Hermano, la verdad es que Dios pudo haber exterminado la raza humana del principio, ni usted ni yo existiéramos, y si existimos, a todos nos manda para el infierno y que paguemos por nuestros pecados. Pero Dios no hizo eso. En vez de sentenciarnos a la condenación, a la muerte eterna y al castigo, dice la palabra de Dios que Él más bien usó su gracia, su misericordia, y con ella nos ha redimido. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, versos 3 y otros versículos más adelante. Rapidito busquemos aquí el Salmo 103, verso 3, cuando dice, comenzando del versículo 1, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice en el verso 3, Él es quien perdona, y subraye esto en su Biblia, o amigo que usted está escuchando quizá esto por primera vez, mire lo que dice aquí, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La misericordia de Dios, pues Él no nos paga conforme lo que merecemos, no nos da lo que merecemos, que es el castigo, la condenación. Pero Él, por su gracia, por su misericordia, Él más bien nos perdona. Amén. En Isaías capítulo 53, verso, dije también que íbamos a leer otro verso. Mire el verso 8, hablando más sobre la misericordia, la gracia de Dios, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha dado lo que merecemos, pero más bien como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Amén. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras rebeliones? Porque le pagó a su Hijo.
lo que nosotros merecíamos, se lo dio a su Hijo Cristo Jesús. Y por eso Él es nuestro sustituto. Él es nuestro Cordero expiatorio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire que dice que lo hace de tal manera que Dios, como dice en Isaías 53, dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Ve? Es como quitarlo de usted, quitarlo de mí con su mano poderosa y transportarla a la persona de su Hijo Cristo Jesús. Por eso es que Él no le paga a usted ni a mí el castigo que merecemos, porque el castigo que merecemos ya los llevó su Hijo Cristo Jesús. Entonces, esta es la causa, esta es la fuente de la persona que es perdonada, la persona que es transformada, igual como nuestro Dios. Así como Él no hizo esto por compulsión, no hizo esto por obligación, no hizo esto porque nos tenía esta deuda con nosotros, jamás, pero más bien por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y así es como también este hombre Filemón estaba actuando y Pablo le estaba pidiendo que actuara. La palabra de Dios nos dice así en Efesios capítulo 4, versos 30, Efesios capítulo 4, vamos a mirar, yo creo que es en el Efesios 4, 30, dice acá: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ya como hijos de Dios, transformados, perdonados, bañados por la gracia de Dios, Él ya no quiere que andemos abrigando estos malos sentimientos, estas cosas, inquina, rencor hacia nadie, ¿verdad? Dice, quítese todo eso. Antes bien, sed benignos unos con otros. Verso 32. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, esta es la fuente, esta es la causa, esta es la motivación, la misma que tuvo Dios con nosotros, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Le perdonó a usted y me perdonó a mí, y todas nuestras iniquidades, por ellas pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así también Él quiere que seamos hijos imitadores de Dios. Eso es lo que dice en el verso 1. Capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y por eso mi hermano Filemón era un hombre feliz, era un hombre gozoso, era un hombre lleno de gratitud, era un hombre, un hijo de Dios ejemplar, generoso, dadivoso, simpático, cordial, etcétera, porque 24 horas al día pensaba: qué lindo es mi Dios, qué lindo es mi Cristo, todo lo que ha hecho por mí. Y él cada día, cuando se levantaba de su cama, después de haber descansado, él lo único que le interesaba era hacer algo parecido. Lo que Dios había hecho con él, él quería hacer algo también parecido con los demás. Amén. Qué bonito es pues cuando tenemos esta actitud nosotros para el Señor Jesucristo y para su iglesia. Amén. Y para terminar, el otro punto es los motivos de el que es transformado, los motivos de el que ha sido perdonado. En el verso 19 al 25, tenemos que una cosa que queremos hacer es
por ejemplo, dice en el verso, capítulo 8 de Juan, versos 34 al 36. Aquí el Señor Jesucristo está discutiendo con los judíos que lo detestan, que están tratando de desacreditarlo. Ya lo han acusado de hijo de fornicación, de que ellos son libres, que vienen de Abraham, que no necesitan eso que él está enseñando, etcétera. Pero él más bien en ese capítulo 8 les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y por qué queréis matarme? Dice, más bien, porque más bien no son ustedes hijos de Abraham, ni hijos de Dios, ¿verdad? Y no reciben mi palabra. Y entonces él les dice el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos les podía oír esas cosas, igual que a usted quizá. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene vicios de licor, de mentira, de ira, de pleitos, de odio, vive en pecado, en fornicación, en adulterio, en una vida desordenada, de disipación, etcétera, etcétera, dice la palabra de Dios que usted es esclavo de esas cosas. Tal vez cree usted que está libre y que por eso hace aquí, hace allá. Dice la palabra de Dios, no. Más bien usted es manipulado, o usted es dominado por esos vicios que lo tienen a usted esclavizado. Pero dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que dice en Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Hermanos, el hecho pues de que seamos liberados de estas cosas, de que antes estábamos esclavizados, es lo que nos motiva, es lo que nos compele, es lo que nos incita para servir al Señor, para amar a Cristo, para amar a nuestros hermanos, para ser útiles en la casa de Dios. Miramos que este muchacho, Onésimo, no obstante su nombre significar provechoso y útil, y él no era eso, más bien él, como dijimos, cometió robo, y de ahí se transformó en un fugitivo, de ahí de Colosas se fue hasta Roma, donde están las grandes fiestas, donde hay mucha multitud, donde él se puede esconder, donde nadie lo va a encontrar, y más bien, por alguna razón, él llegó también a la cárcel y a la celda, ahí quizá a la par de donde estaba Pablo. Dios tenía a este muchacho controlado. Él pensó que tal vez podía esconderse de Dios, podía esconderse de todos los demás, pero más bien Dios lo movió de una manera. Quizá él cometió otra vez robo, quizás se metió en algún problema entre la multitud y fue encarcelado. ¿Y dónde fue a parar? Ahí donde estaba Pablo, en la cárcel. Por eso él dice, recíbele. Filemón, recibe a Onésimo, que es mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones. Recíbelo. Y ahora él, pues, convertido a Cristo, está abogando, está intercediendo por este muchacho. Qué bonito es que así como Dios restituyó a Pablo, en vez de que él continuara en ese camino de destrucción, él creía que nada más estaba destruyendo al pueblo de Dios, pero se estaba destruyendo a sí mismo. Por eso le dijo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él es el que se estaba causando más daño. Pero Dios lo cambió, Dios lo restituyó y ahora en verdad llega a ser útil al reino de Dios. Con Filemón, lo mismo. Y ahora con Onésimo le está diciendo,
a Pablo, a Filemón, dice, en un tiempo él no te era útil, pero ahora nos es útil tanto a mí como a ti. Porque desde el momento que este muchacho llegó a ser salvo ahí en la prisión, imaginémonos cayendo de rodillas, arrepentido, todo el mal que había hecho a Filemón, a la hermana Apia, a toda la congregación, y ahora anda ahí como fugitivo, escapándose. Y imaginémonos qué mal se sentía él, pero ahora quería restituir el mal que había hecho, quería pagar por esas cosas, y por eso Pablo lo envía ahora a su amo y intercede por él y le dice que lo reciba. Le dice, si lo que te robó, todo lo que te falló, lo que él te debe, dice, ponlo a mi cuenta. Hermanos, qué lindo, es exactamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Él es nuestro intercesor y todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, el Señor Jesús ha pagado por ellas. Y le ha dicho al Padre, Padre, todo lo que cada una de estas mujeres, cada uno de estos hombres, cada uno de estos pecadores te debe, yo con mi vida, con mi sangre, lo he pagado y lo he cancelado. Amén. Qué bonito es cuando podemos, pues, una vez que estamos conscientes de ese perdón, de ese poder, de esa salvación que Dios nos ha dado, que podamos, en vez de ser inútiles, en vez de ser un desperdicio, que más bien nuestra vida, nuestro temperamento, nuestra alma, nuestra actitud, nuestra familia, todo lo que tengamos, queremos ponerlo a los pies de Cristo y a los pies de la obra de Dios. Amén. ¿Qué cree usted que fue la respuesta de Filemón con esta intercesión de Pablo? Por supuesto que él lo recibió. Quizá al principio tenía un poco de reticencia, un poco de duda, de todo, pero de todas maneras pensó, hay que darle una segunda oportunidad a este muchacho. Y él se puso a trabajar, él se puso delante de Filemón y demostró de veras cómo Cristo lo había cambiado. Amén. En el capítulo 4, ya vamos a terminar, de Colosenses, como dijimos, él había dado la casa, había provisto una casa para la iglesia de Colosas, Arquipo es el pastor, y vea lo que dice acá, el verso 7 de Colosenses capítulo 4, porque esta es la iglesia donde el hermano Filemón ha provisto para la iglesia de Colosas. Dice, todo lo que a mí se refiere, capítulo 4, verso 7, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y a Tíquico, dice el verso 9, lo he enviado con Onésimo. Y ve lo que dice aquí, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Mire cómo él acá, en esta carta a la iglesia de Colosas, está mencionando ya lo que este muchacho ha cambiado, la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Dice, él es amado y fiel hermano Onésimo, que es uno de vosotros. Amén. Así pues podemos mirar que esta carta preciosa nos indica que es real el poder transformador del Evangelio. ¿Ya conoce usted a Cristo como su Salvador personal? Si ya lo conoce, también es usted así, con este espíritu perdonador, el Espíritu del Señor Jesucristo hacia usted, también de Pablo y también de Filemón.
Tenemos 3 ejemplos acá, si en esta carta, de que ese es el espíritu que Dios quiere que tengamos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tu palabra es tan poderosa, tan preciosa. Si nos has sacado del muladar, de la miasma del pecado, nos has limpiado con la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús y nos has dado el perdón, la salvación, la vida eterna. Y ahora, Señor, tú nos has transformado de tal manera que ya no queremos andar en las cosas del mundo, del pecado, de antes, pero más bien queremos ser útiles a ti, Padre Santo. Gracias por redimirnos, por salvarnos, por santificarnos, por darnos este gozo, esta gratitud de ser hijos redimidos tuyos. Gracias por este poder del Evangelio. Bendice tu palabra en cada uno de mis hermanos y hermanas. Suple sus necesidades, ayúdales en todas las cosas referentes a sus vidas. Y si alguien necesita a Cristo como Salvador personal, que este mensaje, el Espíritu Santo lo use también para tocar su corazón y para que sepa que también lo que Cristo hizo con Pablo, con Filemón y con Onésimo, tú, Padre Santo, estás dispuesto a hacerlo también con cada uno de ellos. Bendícenos, ayúdanos para seguir proclamando tu palabra por Jesús nuestro Salvador. Amén. Bendiciones a todos, mis hermanos.